La historia de la Ouija es tan misteriosa como la sola presencia de esta tabla, capaz de ofrecer las respuestas a todo tipo de interrogantes. Fue en 1891 cuando los primeros anuncios sobre la Ouija aparecieron en ciudades de Estados Unidos como Nueva York y Pittsburgh. Se ofrecía su venta al público como un tablero que tenía la capacidad de responder preguntas acerca del presente, el pasado y el futuro con increíble exactitud. Desde el principio, la Ouija se fabricó como la conocemos en la actualidad. Es decir, un tablero hecho de cartón o madera con las letras del alfabeto impresas en su superficie, los números del 0 al 9 y las palabras sí y no en las esquinas. Con el correr de las décadas, la Ouija comenzó a formar parte de historias misteriosas, supuestamente provocadas por el uso de este tablero en situaciones cotidianas. Muertes, asesinatos, mensajes del más allá. Todo esto se combinó para que este objeto sea visto hasta nuestros días como algo prohibido, peligroso y maligno. Casos aterradores de personas que usaron la Ouija y salieron mal. La tabla Ouija es empleada como portal para intentar contactar con los espíritus. Creer o no que la causa de estas historias es la Ouija depende de cada uno, pero aquí van algunos casos reales bastante terroríficos que ocurrieron después de jugar con este tablero, supuestamente capaz de abrir un portal con el más allá, para comunicarnos con los espíritus. La ciudad poseída. El 7 de marzo de 1920, varios ciudadanos del pueblo El Cerrito perdieron la noción a la vez. La noticia ocupó los titulares de todos los periódicos locales, después de que la policía tuviese que detener a 7 personas que caminaban sin rumbo y completamente desnudas por la calle. Todas ellas habían asistido a una sesión de Ouija y lo mismo que les ocurrió a ellos fue extendiéndose por el resto de la población. Uno de ellos, al ser interrogado por la policía, llegó a contestar que es más fácil contactar con los espíritus sin ropa. Hasta 1.200 personas tuvieron que ser examinadas por psicólogos por este extraño comportamiento, que los especialistas lo catalogaron como histeria colectiva. La posesión que inspiró El Exorcista. La mítica historia del escritor William Peter Blatty está basada en un caso real de posesión que ocurrió en Missouri en 1949, cuando un joven de 14 años intentó contactar con su tía fallecida a través de la Ouija. La iglesia le declaró poseído después de que comenzasen a ocurrirle cosas muy extrañas, como que su cama se moviera violentamente, los objetos volaban sin que nadie los tocara y unas extrañas ronchas aparecieran en su piel. Fueron necesarios 2 exorcismos para expulsar a los espíritus que supuestamente se alojaban en él. El secuestro que se resolvió con la Ouija. En 1978, los profesores de la Universidad de Bolonia optaron por emplear la Ouija para preguntarle a los espíritus el paradero del político Aldo Moro, quien había sido secuestrado por las Brigadas Rojas. Para su asombro, el tablero les respondió deletreando la palabra Gradolí. Aunque no lograron encontrarle con vida, más tarde se conoció que había estado retenido en una casa llamada Via Gradolí, en un suburbio de Roma. El matrimonio que acabó en torturas y asesinato. Herbert y Nellie Hood, de 77 años, eran un matrimonio convencional de Kansas City, que en 1935 protagonizaron un sangriento asesinato, presuntamente motivado por la Ouija. Todo comenzó cuando la esposa decidió sacar el tablero, que le dijo que su marido tenía una aventura con una vecina y que le había ocultado $15,000. Los espíritus supuestamente la convencieron de que la única manera de conseguir la verdad era torturando a Herbert. Tras quemarle y apuñalarle, el hombre seguía sin afirmar nada sobre la supuesta infidelidad, hasta que ella le apuntó con una pistola, y se vio obligado a darle la razón y decir lo que ella quería escuchar. Tras la confesión, Nellie liberó a su marido y dejó la pistola cerca de la cama, momento que su marido aprovechó para tomar el arma y matarla. Los tribunales le absolvieron al considerar que el asesinato fue en defensa propia. Cadena perpetua tras consultar la Ouija. El protagonista de la siguiente historia se llama Stephen Young. Fue condenado en 1993 a cadena perpetua por doble asesinato,
aunque el veredicto se anuló años más tarde, por la extraña forma en la que el jurado lo condenó. Los jueces que formaban parte del mismo, que se alojaban en un hotel durante la celebración del juicio, salieron a tomar unas copas y acabaron en una de las habitaciones para seguir la fiesta. Terminaron por jugar a la Ouija y pedir ayuda a los espíritus para tomar la decisión del caso. La tabla, supuestamente, les convenció de que debían votar culpable y declararon como tal al acusado. El juicio tuvo que repetirse, al conocerse la realidad de la sesión en la que se elaboró el veredicto. El caso de Jennifer Lynn Springman. En 1972, Jennifer Lynn Springman, de 14 años y residente de Illinois, Chicago, se reunió con un grupo de amigas para jugar con la Ouija. Cuando le tocó su turno para hacer una pregunta, Jennifer no dudó en preguntar, ¿cuándo voy a morir? El tablero le ofreció 3 respuestas. 18. Asesinada, estrangulada. Asustadas, las chicas abandonaron la tabla. Jennifer contó lo ocurrido a su familia y le prohibieron volver a participar en esa clase de juegos. Los años pasaron. Poco antes de cumplir los 18, Jennifer desapareció. El 3 de octubre de 1976, 2 días después del reporte de su desaparición, encontraron su cuerpo metido en una bolsa de basura con señales de haber sido estrangulada. Nunca se encontró al culpable. El caso Vallecas en Madrid, España. Es una de las historias más extrañas relacionadas con la Ouija, ya que en su momento la policía no fue capaz de encontrar una respuesta convincente a lo ocurrido. En 1991, la joven madrileña Estefanía Gutiérrez Lázaro participó en una sesión de la Ouija junto a sus amigas e intentaron contactar al novio fallecido de una de ellas. Después de terminar la sesión, la vida de Estefanía cambió completamente. En su casa comenzaron a ocurrir una serie de sucesos desconcertantes. Ella misma afirmaba tener visiones durante las noches de unas figuras que le indicaban que fuera con ellas. Estefanía sufrió un ataque epiléptico que la sumió en un coma del que ya no despertó. Murió en el Hospital Gregorio Marañón. En 1992, la familia erigió en la casa un altar en su memoria. Todos empezaron a experimentar sucesos extraños. El más desconcertante fue la combustión espontánea de una fotografía de la fallecida. La policía acudió al domicilio y fue testigo de hechos sin explicación. Muebles que se abrían solos, estruendos sin justificación, un Cristo separado de su cruz y una mancha marrón en una mesa. Este caso sirvió de inspiración para la película de terror española llamada Verónica. Caso sucedido en la Universidad de Arkansas. En el año 2000, tras concluir sus clases, unos alumnos decidieron reunirse en la biblioteca para estudiar. Esa fue la excusa que le dieron al jefe de estudios. Quizás porque terminaron pronto o por aburrimiento, a uno de ellos se le ocurrió jugar a la Ouija. Fue una chica llamada Brenda de 19 años, la que comienza a consultar la tabla con la primera pregunta, ¿a qué edad voy a morir? ¿Y de qué voy a morir? En ese momento el indicador comenzó a moverse, y marcó el número 2 y después el número 6. Era el número 26. Tras ello fue formando una palabra, letra a letra deletreó anorexia. La chica rompió a llorar pues desde hacía más de un año padecía de dicha enfermedad. Casualidad o no, 7 años después, Brenda moría de un ataque cardiorrespiratorio, debido a los continuos vómitos y por anemia aguda. Otra historia del 20 de noviembre del 2007. Un grupo de amigos apasionados del misterio se dan cita en una casa abandonada para practicar la Ouija. El chico que ha organizado la reunión comienza a preguntar al tablero, ¿hay alguien que no quieras que esté aquí? Y el indicador comienza a moverse, deletreando los nombres de 3 de los 5 chicos que habían acudido a la cita. El tablero les dijo que se fueran. Así lo hicieron y fueron a un campo cercano. Al salir de la casa escucharon un sonido fortísimo, ensordecedor. Miraron atrás y vieron con horror
cuando la casa se derrumbó sepultando a sus dos amigos, que encontraron la muerte en aquella sesión maldita. Caso en Venezuela en el año 2006. Alejandra, una chica de 15 años, sintió la tragedia de cerca cuando perdió a sus padres en un accidente de tráfico. Por la gran pena, decidió tratar de contactar con ellos. Se citó con unas amigas en una casa abandonada. Sacaron la tabla Ouija y le preguntaron, ¿eres un espíritu bueno o malo? El indicador no se movió, pero a los pocos minutos y sin haber formulado pregunta alguna, el indicador fue marcando letra a letra el nombre de Ali. Alejandra se asustó, su mamá la llamaba así, entonces comenzó a moverse a ritmo frenético, dando mensajes que su prima apuntaba. Dio la fecha del accidente terrible de los padres, y un inquietante mensaje, hemos venido por ti. La chica comenzó a llorar y abandonó corriendo la casa. La tragedia fue inevitable. Un camión de mercancías pasaba por la puerta, atropellándola y matándola en el acto. El caso del 2 de noviembre de 1980 en Illinois, Estados Unidos. Dos jóvenes de la localidad habían asesinado a un vecino y dejado muy grave a otro. Los dos jóvenes eran aficionados al mundo de lo oculto y lo satánico. En la noche de Halloween, organizaron una sesión de Ouija junto a otros dos amigos. En mitad de la sesión una voz les ordenó que mataran a los otros dos jóvenes con unos machetes que llevaban en sus mochilas. Las víctimas recibieron 12 puñaladas uno y otro 4. Brian y David fueron condenados a cadena perpetua y enviados a 2 centros penitenciarios diferentes para evitar cualquier contacto entre ellos. En diciembre de 1985 aparecieron ahorcados, separados por cientos de kilómetros de distancia, sin haber tenido contacto, pero de la misma forma, con las sábanas de sus camas anudadas a las rejas de sus celdas. Como si aquella voz les hubiera ordenado hacerlo así. Historias de Ouija. Muertes, maldiciones, hechos inexplicables. Realidades, fantasías. ¿Qué le podría suceder a quien quiera participar en una sesión del juego maldito?